Popular, junto a Manu Pedemonte, parlamentaria andaluza, que además es responsable del tema social, en especial del tema sanitario, y junto a mi compañero Pepe Galvín, que como sabéis siempre ha sido la persona referente en el tema sanitario para el Partido Popular de Jerez, y agradecemos por todos los años que lleva trabajando este tema y que conoce al dedillo. Por lo tanto, dejo tanto con ellos, pues van a explicar diversas cuestiones sobre el tema sanitario. Pues muchísimas gracias, Lidia. Buenos días, la verdad es que es un placer estar aquí y por supuesto agradecer la presencia en la convocatoria. Y por supuesto es un placer estar con Pepe, que llevamos mucho tiempo trabajando desde los foros de salud que le hemos planteado a toda la provincia. La verdad es que a mí me gustaría comparecer con buenas noticias, pero la situación sanitaria, que es muy preocupante, pues viene a estar igual que años anteriores e incluso peor. Es decir, la situación de la sanidad en Jerez, como se está manteniendo, es una situación histórica ya, que se resume en una política de mínimos, y lo que más me preocupa. La consejera mantiene la situación sanitaria en Jerez como una política en rebajas permanentes, porque no para de recortar y de bajar todos los indicadores que son necesarios. Nos ha presentado este año un plan de verano que curiosamente ha venido pues tarde. Todos los años, pues en junio ya se había presentado, este año lo presentó casi cuando estaba a punto de empezar, y además ha sido muy concreto, con unos datos muy generales, los datos muy ambiguos, sin quererse mojar para no cogerse los dedos, poca transparencia, no ha contado con la opinión de nadie, de ningún colectivo, de ningún sindicato. Los sindicatos han sido los primeros sorprendidos, los profesionales por supuesto. Como digo, se les comunicó ya cuando prácticamente estaba a punto de pensar, pero además son uno de los más restrictivos. ¿Qué pasa? Que seguimos sumando recortes. Este es un gran recortazo. Y digo que seguimos sumando porque no nos vale, aquí hay una cosa muy clara, la competencia en salud es de la Junta de Andalucía, y aquí, como ella bien dice, como dice muchas veces la consejera, cada palo tiene que aguantar su vela, y aquí no nos vale querer echar la culpa o querer ampararse en los recortes de ellos, de la Junta de Andalucía, en los recortes del Gobierno de España. Y os doy un ejemplo simplemente. Desde el 2009 se han recortado los presupuestos, bien porque se han suprimido partidas presupuestarias o bien porque no se han ejecutado, 3.575 millones de euros. En este año 2013 han recortado 1.000 millones, pero desde el 2009 al 2012 me parece que gobernaba el señor Zapatero en el Gobierno de España. Luego los recortes son únicos y exclusivamente, sea con Zapatero o sea con Mariano Rajoy, competencia de la administración responsable, que es la Junta de Andalucía. A mí me da mucha pena además porque que se mantenga esta situación de sanidad en rebaja, porque Andalucía, los indicadores de Andalucía nos marcan que debían el esfuerzo de inversión, el esfuerzo de no tocar y en definitiva, y en la medida de lo posible, potenciar la apuesta por la sanidad, nos indican que el esfuerzo en Andalucía tiene que ser mucho mayor, porque es la penúltima, tristemente para todos, la penúltima comunidad autónoma en gasto sanitario, con escasamente 999 euros por habitante, que es un dato que está por debajo de la media española, que está en 1.191 euros por habitante, y que por supuesto, si lo comparamos con el País Vasco, que tiene más de 1.500 euros por habitante, pues hace que se ponga un poco colorada, digo yo, la responsable de la sanidad de Andalucía. Digo que es una pena también que se acometan estos recortes, porque los indicadores en Andalucía, y no me valen los comparativos con otras comunidades, en Andalucía tenemos la ratio más baja de número de médicos por habitante de toda España. Pero es que además tenemos la ratio más baja de enfermeros de toda España. La tasa de hospitales públicos por habitante y la tasa de las camas públicas por habitante también es de las más bajas de toda España. Luego son unos datos que no son para estar orgullosos ni para estar contentos, y mucho menos para cometer ningún tipo de recorte. ¿Qué nos va a pasar en Jerez? Pues nos pasa lo mismo que nos está pasando en el resto de la provincia, pero yo diría que en Jerez encima corregido y aumentado. Entre otras cosas porque ya nos quejamos de las poblaciones costeras
que no se refuerzan, pero es que Jerez no solo no se refuerza, sino que además va a padecer recortes más en un grado mayor que el resto de otras poblaciones. La mitad de los centros de salud de Jerez van a estar cerrados por la tarde, igual que el año pasado. Solo estarán abiertos hasta las 3 de la tarde. ¿Quiénes van a estar abiertos? ¿Cuáles son los que van a estar abiertos? Pues la granja, que está así en un módulo prefabricado, que no puede tener rayos X, por ejemplo, ¿no? Como un punto de urgencia sí estará abierto, y Jerez Centro, o sea, 2 puntos de urgencia extrahospitalaria van a permanecer abiertos para una población pues, prácticamente de 200.000 habitantes, que yo creo que no merece desde luego este descuido que puede llegar a ser peligroso ante unas necesidades que no sabemos nunca cuándo se pueden presentar. Y son los 2 centros de salud, el de San Benito y el de San Telmo. ¿Qué pasa? Que esto supone que esos 2 centros de salud y estos puntos de urgencia estén masificados y saturados. Tienen ya de por sí, como hemos visto, escasez de recursos materiales, incluso de personales, y al final esto repercute porque al no funcionar la asistencia primaria, nos vamos donde acudimos, a las urgencias. ¿Qué pasa? Que la asistencia hospitalaria, que también, como vamos a ver, está deficiente, encima se colapsa. Tenemos un colapso de urgencia, unos trabajadores, un personal trabajando a destajo, no dando abasto, con el riesgo que ello supone, porque estamos hablando de salud, no estamos hablando de otras cuestiones. ¿Qué nos ha pasado? El ejemplo clarificador de lo que estamos diciendo es la vergüenza que ha supuesto y la evidencia a la vez que el hospital, que nos cerraron las camas según ese plan de verano, como digo, tan restrictivo que ya de por sí es ineficiente, la prueba está que han tenido que, a los pocos días han tenido que abrir camas, porque no se había calculado mal, porque realmente ya estamos en una política de mínimos, no se puede bajar más. ¿Qué pasa en el hospital de Jerez? Nos dicen, no, es que se van a cerrar 90 camas. No, es que pasa en Jerez y pasa en otro sitio, pero a las 90 camas que van a cerrar hay que sumar las 70 de las 2 plantas que están cerradas, que ya cerraron y que no han abierto. Luego, que si hacemos un cómputo, cuando nosotros decimos que la consejera miente y que anda con tapujos y que intenta realmente tapar la realidad y todos los recortes que van metiendo, porque según los datos que nosotros tenemos que nos constan, en Andalucía la media del cierre de camas en un hospital estaba en el 13%. Pero claro, eso fue en el 2011, en el 2012, pero ya en el 2013 nos encontramos que a las camas que no se abrieron en el año anterior, que han sido muchas, o bien las mantuvieron hasta diciembre, o bien no las han abierto hasta ahora, como digo, como ocurre en Jerez, con lo cual el porcentaje aumenta, y en Andalucía sabemos que realmente no van a ser 2.990 camas con las que van a cerrar, sino van a ser 3.200. Eso supone el recorte, también el personal y por supuesto la asistencia médica. Además supone, nosotros tenemos calculado, pues con las 90 que estaban cerradas, más las 70 que no abrieron, son 160 camas cerradas. ¿Qué pasa? A mí no me vale el eufemismo de se clausuran temporalmente, son reservas de camas, son camas que se cierran, ni me vale el rollo de que van a ser camas individuales. Pues claro, no lo hemos conseguido nunca, tenemos hasta 3 personas en una habitación y ahora nos van a contar, porque es verano y porque les interesa recortar, que nos van a poner una sesión de camas individuales. Es una gran tomadura de pelo, como comprenderán ustedes. La media provincial, yo decía que Jerez lo va a sufrir más porque la media provincial del cierre de cama está en un 13% y con los datos que he dado Jerez va a suponer un 15%. Si encima seguimos hablando de esta situación del retraso de las obras del edificio de radioterapia, yo tengo por aquí una respuesta parlamentaria del 2010, donde ya se pararon las obras que tenían que haber estado terminadas en el 2011. Entonces, bueno, en noviembre del 2010 nos decían que, bueno, como la empresa había incurrido en concursos de acreedores, pues que la obra que quedaba por ejecutar se iba a licitar pronto, por lo que la fecha prevista estaba condicionada a las mediciones del resto de la obra. Pero estamos hablando del 2010, 2011, 2012, 2013, que necesitan, cómo gestionan o cómo no gestionan. La realidad es que no, está paralizado. Esto es vergonzoso. Nosotros vamos a seguir luchando y peleando por ello, pero esto es una vergüenza y la evidencia
de cómo no recortan, no invierten y paralizan toda la infraestructura. Bueno, por no hablar ya del bloque quirúrgico de hospitalización, es que además Jerez, desde que tenía previsto, bueno, tiene el mapa sanitario, el cierre del mapa sanitario de Jerez está previsto en el año 86, y eso suena a historia de la historia, ¿no? Pero cuando en el 2007 se actualiza el convenio y se contraen los compromisos, por cierto, se iban a invertir 16 millones de euros en 3 años, que todavía estamos esperando los jerezanos, ¿no? O están ustedes esperando, que además, bueno, ya del segundo hospital ni hablamos, porque era otra de las promesas. El helipuerto, lo digo porque el helipuerto ahora mismo tenemos dos helicópteros que prestan, uno en Málaga y otro en Sevilla. Y ahora, en la temporada de mayo a septiembre, porque a Cádiz, la provincia de Cádiz, se multiplica su población en todos sus rincones, porque todos tienen su atractivo, necesitamos el contar con un helicóptero. Como no han hecho el aeropuerto, pues de momento lo tendremos en el aeropuerto. Pero menos mal que tenemos aeropuerto, si no, pues tampoco. Nos han dicho que será para el segundo semestre cuando se haga de este año. Bueno, pues estaremos pendientes, porque yo mucho me temo que va a seguir la historia de la paralización de los centros de salud, porque ¿qué pasa con el centro de salud, por ejemplo, de la zona norte? O con el de la zona sur, porque la Milagrosa va avanzando, debería de estar. Es decir, la historia de Jerez es, como digo, no es solo de rebaja, sino que es además alarmante y preocupante por la dejadez que la consejera, la señora Montero, tiene. De las listas de espera ni hablamos. Yo veía los datos que tenéis referencia de cómo se habían ido incrementando el número de listas de espera en Jerez, de cómo pasó del 2010 al 2013, que se incrementó en 500 personas en listas de espera, pasando las más de 1.700 personas. Pero yo le voy a decir una cosa, incrementaron también los tiempos quirúrgicos, que ya pasaban los 58 días, pero yo le voy a decir una cosa, nosotros nos tememos que tienen que ser las cifras terroríficas, porque normalmente cada 6 meses desde la consejería se facilitaban los datos de la lista de espera. Pues desde el año pasado, del junio del 2012, los datos están paralizados, no sabemos nada. El que calla, si callan será porque tendrán que ocultar, porque les dará miedo hacerlas públicas. Es una exigencia que les estamos haciendo, que ellos por supuesto están intentando evitar, pero la verdad es que es muy preocupante. El funcionamiento de los centros de salud no voy ni a hablar, la acumulación de cupos que debía de ser una cuestión excepcional, que se repartan, es decir, que los pacientes se repartan entre los médicos que estén. Eso debe de ser la excepción. Bueno, pues aquí ya es la normalidad. La cita previa y la suspensión de los programas de atención primaria evidentemente se retrasan. Pero es que además consultas de atención de enfermería, como son la diabetes, la hipertensión, la de dependiente, al dejarlo solo por la mañana, como comprenderán ustedes, tiene una limitación importante, pero además retrasa y demora pues todo el proceso. Por no hablar de esto, de los recortes de salario y de los complementos con todo el personal sanitario. La reducción de la jornada, que saben ustedes que está al 75%. Yo les voy a decir una cosa. Los recortes en las sustituciones no es nuevo. Es también un suma y sigue en esta política que durante muchos años lleva ya la Junta. Y les voy a dar un dato, porque del 2010 al 2011, en recortes en sustituciones del personal médico hubo 46 millones de euros, pero es que en el 2012 se incrementó un 30% más los recortes. Y este año, porque con el ocultismo no nos han querido facilitar los datos, según los sindicatos va a rondar el 20%. ¿Qué pasa con esto? Que si escatimamos y estamos restringiendo y recortando lo más necesario y lo fundamental, pues poco podemos esperar de gobierno, entre otras cosas, porque yo diría que llevamos un año perdido donde realmente estamos desgobernados. Hoy veíamos en la prensa un dato muy significativo, evidente, que además es neutro porque es un dato que la misma consejería ha facilitado, y es la destrucción del número de empleos del SAS en Andalucía, que son más de 7.000 personas. Es decir, el ejemplo que ponía era como si un hospital, pues como el Virgen de Rocío o de Sevilla,
fuera eliminado, o sea, se despidiera a todo el mundo. 7.000 trabajadores menos en el SAT. Luego, ¿qué excusa tiene ahora la consejera para decir que los contratos basura eran para evitar despido? Si ha despedido ya a más de 7.000 personas. Como digo, bueno, y además los datos son muy claros, ¿no? Teníamos en el 2012, había 95.394 personas trabajando y en el 2013, 88.300 escasamente. Con un agravante, que es que de esta reducción a nivel nacional ha supuesto 12.400 personas. Bien, pues más de la mitad son del SAT, son de andaluces, de centros de hospitales y centros andaluces. Luego, tenemos que estar muy preocupados y tenemos que estar muy alertas, porque el otro día veíamos el informe de, no era ni un sindicato, era una sociedad científica como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, donde reconocían que la comunidad autónoma andaluza es la que más recortó en el 2012 y en la que más cambios realizó y la que más redujo en sustituciones, la que más despidió interinos y la que más recortes retributivos hizo al margen del gobierno de la nación. Y era, como digo, una sociedad pues neutra y una sociedad científica. Pero sí hay dinero para contratar a más directivos, que es curioso, que ahí es donde encima te duele mucho más. Porque en los últimos 2 años, y tiene que saberlo todo el mundo, a dedo, sin ningún decreto además que lo respalde, ni ninguna orden, ni nada que lo respalde, se han contratado 436 cargos intermedios en las direcciones de las unidades de gestión clínica. Y ahí, pues para eso sí hay dinero. Yo no quiero extenderme más porque mi compañero quiere también que profundizar, seguro, como buen conocedor que es y como sufridor en primera persona, pero yo lo que quiero dejar muy claro es que si recortamos en personal, recortamos en horarios, recortamos en honorarios, en los espacios físicos, en las instalaciones y las tecnologías, tenemos que tener muy claro que si cerramos las camas en los hospitales, hay pérdidas de hospitalizaciones, evidentemente. Que si cerramos quirófanos, inevitablemente hay pérdidas de intervenciones, se pongan como se pongan. Que si cerramos consultas, hay pérdidas de citas, eso es de cajón. Que si recortamos en las sustituciones, eso es un recorte en la financiación. Y si además recortamos la urgencia hospitalaria, además del colapso y la reducción de puestos de trabajo que conlleva, estamos demorando la asistencia y los ingresos y sobrecargando al personal. Yo termino. La competencia y la responsabilidad es de la Junta. Todo lo demás es una irresponsabilidad como la copa de un pino. Es hacer dejación de funciones y no tienen excusa. La consejera decía en una de las últimas, en la comparecencia del 2010, porque del análisis del verano, que no ha vuelto a comparecer para explicar el verano tampoco, cada vez está más callada y cada vez más con la cabeza escondida, dijo que ella no tenía ningún miedo ni problema con la palabra recorte. Evidentemente yo le digo que no. Quienes tienen el problema son todos los jerezanos y a quien nos da miedo tener una consejera como ella es a nosotros a la vista de los resultados. Y creo que Pepe seguro que tiene alguna cuestión más que comentar porque hay mucha tela que cortar, ¿no? Vamos a ver. Como veis, nuestra parlamentaria está al día de los problemas de querer. O sea, poco más tengo yo que añadir a toda la batería de lo que ella dice. Pero vamos, quiero insistir y le quiero corregir una cosa, aunque ella creo que no tiene el dato, sobre las listas de espera. Yo tengo información de primera mano de que las listas de espera están alrededor de las 100.000 personas. Lo que pasa es que, claro, dice que se llama, y a lo mejor no es verdad, y se borran y se vuelven a poner en la cara. Y eso es lo que eso es el truco que ellos están utilizando para mantener las listas de espera en las cifras que ellos quieren poner, ¿no? Pero que eso es mentira. Datos dados por los propios médicos, que son los que sufren después cuando los enfermos llegan al hospital a protestar y van, porque ya conocen a sus médicos y le preguntan el por qué ocurre.
sanidad, eso es muy peligroso. Primero, no se puede cumplir como se debe. Segundo, la atención pues deja mucho que desear. Y la situación psíquica de esa persona también la sufren al final los enfermos. Eso lo debería tener en cuenta esta consejera que tenemos, que es de sanidad y de servicios sociales. Debería llevar a la práctica lo que es su profesión, porque además es médico, y debería tener más conciencia en eso, en que a ningún trabajador se le puede hacer móvil, pero mucho menos a los sanitarios, porque al final lo pagan los propios enfermos. Eso. Y otro tema es el de los centros de salud. Mari Carmen muy por encima lo ha dicho, pero aquí tenemos desde hace 7 años cedido el centro de la bodega de Mérito por parte del ayuntamiento, cedido al SAR, y aquello es un criadero de ratas. Yo estaba allí hace pocos días dentro, visitando aquello, vandalizado totalmente. Aquello da pena verlo. Y me gustaría que la prensa fuera un día allí, hiciera fotografía de aquello y lo sacara a la luz pública, porque aquello, un centro que va a servir para la sanidad, es todo lo contrario a lo que allí se ve en este momento. Yo invito a la prensa que si un día quieren vayamos a visitarlo para poner en evidencia lo que las mentiras de la prensa. 7 años esperando que pasen allí lo que es el distrito, lo que es el centro de salud Madre de Dios, lo que es la salud mental, todo eso iría allí, y las urgencias que están ahora mismo en San Dionisio. En el tema de las obras, Mari Carmen lo ha dicho, las obras están, la zona azul está paralizada. Antes de ayer estuve allí y yo voy a visitarla, porque me gusta y paso por allí porque llevo el distrito y tengo que pasar forzosamente. Cada vez que paso me pago. Y mira, ahora con una armadilla allí no se ve nada, a nadie. Un guarda que estará guardando pues, los materiales que tiene la empresa allí. Supongo que es porque no pagan. Y es lo que ha dicho Mari Carmen del tema de que los recortes que hace el gobierno, la Junta al amparo, bien es verdad que le ha recortado los presupuestos, las partidas que presupuestan, pero el gobierno no se mete donde tiene que recortar. Y ellos recortan en sanidad, recortan en servicios sociales, pero no recortan en otros temas. Y después está poniendo gerentes en los hospitales, el último ejemplo lo tenemos que ver, porque aquí hay un director dentro de lo que es la Junta, el hombre que cumplía, que era don Manuel Herrera, y han traído una gerente que ha venido con un niño en una cacharrería a poner orden, pero orden poniendo desorden. Eso no es de recibo. Ha quitado a jefes de servicio que llevaban 30 años, 25 o 30 años de jefes de servicio, y los ha quitado de un plumazo. Uno de ellos a punto de jubilarse, a 3 meses de jubilarse, porque no se diga de su forma de pensar, pero era un gran profesional. Y sigue siendo. Quiere decir que esa política en la sanidad no se debe de llevar, porque eso al final va siempre en beneficio, no en beneficio del enfermo, va contra los propios enfermos. A ver, yo